Bueno, profe, ¿O no? voy con algunos de los temas que siempre hablamos. Bueno, reunión de Organización de Cooperación de Shanghái en China. Sí. Es uno de los temas. Después, reducción de crisis de política en Francia, recrudecimiento, no reducción, y crisis política en Japón. Como para hablar de que no estamos tan mal nosotros únicamente. Bueno, profe, ¿con qué arrancamos? Y a lo último, ahí decía lo siguiente: vamos a ver cómo todo tiene que ver con todo y las crisis políticas en distintos lugares del mundo están relacionadas. Ajá. Entonces, primero la foto, la gran foto de la semana pasada, la foto en China, que foto y video, si hay foto hay video, decía Bonadeo, entre Xi Jinping, Vladimir Putin, y Modi, los líderes de China, India y Rusia, que causó una sensación bastante importante en Occidente. Cuando digo Occidente, me refiero a Europa Occidental y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una especie de relato intencionado de parte de Estados Unidos y de Europa Occidental de decir Rusia es un paria internacional, está aislado, su economía está mal, y en realidad tiene una relación muy estrecha con India y con China, en donde encontró fundamentalmente una salida para las sanciones, porque es el país más sancionado de la historia, Rusia en estos momentos, ¿no? La cantidad de sanciones, vamos por el paquete número creo que 21, una cosa así, de sanciones a la economía de Rusia y dirigentes de Rusia, de parte de la Europa Occidental y Estados Unidos. Entonces, en realidad es un relato que no se condice con la realidad. Rusia no está aislado del mundo. Tiene en la África, en Asia, en América Latina, tiene muchos contactos y de los buenos. Y esta foto que se sacó en China comprueba esto y mucho más. También lo de Modi, India, lo venimos hablando hace bastante tiempo, es un país emergente, un país que no es más el de antes, que tiene un desarrollo industrial, un mejoramiento de las actividades comerciales en todo el mundo, inclusive acá en Santa Fe también un socio comercial importante para la provincia de Santa Fe. India también presente ahí con una población que está en el mismo nivel que China y que está creciendo a nivel de poder adquisitivo. Y lo de Xi Jinping, ¿no? Lo de Xi Jinping y China como país anfitrión que trajo a la cooperación de Shanghái, esta organización que tiene ya muchos años, pero que cada vez está más sólida y más fuerte. ¿Quiénes participan? Los países de Asia Central, todo lo que termina en TAN, como siempre digo, Uzbekistán, Kazajistán y demás, estuvieron presentes ahí y se hizo coincidir con el festejo de los 80 años del triunfo sobre el Japón en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que China participó también de la Segunda Guerra Mundial, fue ocupado por Japón y sufrió muchísimas, pero muchísimas muertes en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Unión Soviética es el país que más muertes tuvo a causa de la Segunda Guerra Mundial, como decíamos. Ahí estuvieron también dirigentes del Japón, de Nueva Zelanda y demás, los que participaron también de la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y te decía, esta foto y las declaraciones de Xi Jinping, el presidente de China, que habló de nueva gobernanza global. Ahí vemos una foto también, ¿no? De lo que fue el encuentro. Habló de nueva gobernanza global. ¿Qué significa esto? ¿Significa que va a haber un país que va a gobernar el mundo? No, no significa esto, todo lo contrario. La nueva gobernanza mundial habla de una multiplicidad de factores que van a ser al nuevo mundo, que tienen que ver con distintos actores, no solamente estatales, que son los gobiernos del mundo, de China, de Estados Unidos, de Rusia y demás, sino también la participación de las ONG, la participación de las empresas, la participación de las personas. Y dice, esta nueva gobernanza global tiene que ser más democrática, tiene que ser multilateral, multipolar, darle importancia a la persona. Bueno, un montón de cuestiones que propuso el presidente de China para el nuevo mundo, ¿no es cierto? Esta foto es de la foto de los emergentes, del futuro del mundo. Y después tenemos la otra foto. Pasamos al segundo tema, segundo Francia. Segundo Francia, lo hace a propósito. Segundo Francia. Puede ser incapaz. Recrudece la crisis política en Francia. Segundo Francia. ¿Qué pasa ahora en estos momentos? Vamos a buscar aquí en France 24, por ejemplo, que es uno de los canales informativos que podemos. Y vemos en directo, la deuda nos sumerge, señala el primer ministro francés François Bayrou. A ver, les cuento cómo es el sistema político francés. Tiene un presidente, es presidencialista, y también tiene un primer ministro, que lo usan también una especie para descomprimir un poco. Cuando hay crisis económica y crisis
política es el fusible que tiene la República Francesa para entregarlos, como en el caso de ahora, por ejemplo, que lo más probable es que esté entregado a Bayrou, porque la Asamblea Legislativa no le va a dar el voto de confianza. Esa figura de voto de confianza se vota a ver si le levantamos el pulgar, como en el Coliseo, ¿no?, del Imperio Romano, si le levantamos el pulgar al primer ministro o se lo bajamos. Y todo indicaría que hoy le van a bajar el pulgar a Bayrou, que es el primer ministro de Francia, y va a tener que dar un paso al costado. Esto es una crisis política importante, porque viene Bayrou de decir, y le vamos a contar por qué tiene que ver todo con todo. Dice, 40.000 millones de euros tenemos que recortar. La crisis de la deuda de Francia es impresionante. 114% del PBI, 114% es la deuda que tiene Francia. Entonces dice, tenemos que recortar, tenemos que hacer un plan de ajuste, como esto se viene repitiendo en muchos lugares del mundo. Pero por otro lado hay otras noticias donde dice Francia, Macron a la cabeza, vamos a intervenir en Ucrania si es necesario, vamos a elevar el gasto militar. Está el pedido de Estados Unidos de que Europa Occidental eleve el gasto militar. Entonces, en este contexto de crisis, con una guerra en Europa, con una crisis comercial con los Estados Unidos, que la Unión Europea es un pésimo trato con Donald Trump, donde se van elevando los aranceles a los distintos, entre comillas digo yo, aliados que tenía Estados Unidos, entonces se empiezan a provocar crisis, empieza a crujir el viejo mundo, el viejo orden. Entonces tenemos esto, la cuestión interna en Francia, la extrema derecha con la familia Le Pen a la cabeza, Bardella o Bardella, como quieran decirle, le quitan el apoyo absolutamente a Macron. Por otro lado, la izquierda, la Francia insumisa, Mélenchon, también pide la cabeza directamente de Macron, no solamente la de Bayrou, que es primer ministro de Francia, sino también directamente la de Macron. Hay que ver qué pasa. ¿Quién va a reemplazar al primer ministro de Francia? El propio Macron tiene que reemplazarlo, pero tiene que buscar a alguien que tenga consenso. Si no logra este fusible, que es Bayrou, acomodar las cuestiones y ver quién va a pagar el ajuste en Francia, lo va a pagar quién. Ahí está la cuestión. Entonces, si este fusible no funciona, es probable que el próximo en caer sea el propio Macron. Vamos a ver lo elige el presidente. Al primer ministro sí. Al primer ministro lo elige el presidente. Sí. Por otro lado, en el tercer tema que había propuesto es el tema de Ishiba. Ishiba es el primer ministro de Japón. En este caso, el sistema político de Japón es diferente, porque el primer ministro no lo elige un presidente, como en el caso de Francia, sino que lo elige el poder legislativo, digamos, ¿no? El parlamento japonés lo elige. Lo elige también su partido, ¿no? Entonces, ¿por qué renuncia el primer ministro de Japón? Justamente porque pierde las elecciones en julio, es decir, es una renuncia con delay, porque en julio tuvo una mala noticia política y renuncia recién en septiembre. Lo que pasó es que en agosto él estuvo reunido con Trump, con los funcionarios de Estados Unidos para negociar el tema del arancel. El tema del arancel, sobre todo la industria automotriz de Japón. Ustedes saben lo que son los autos japoneses. Por favor. Los profe, vemos por favor, todos los días en por Santa favor. Fe y en el mundo, ¿no? La cantidad de autos que vende de origen japonés o que vende Japón. Entonces, lo que hace Trump como buen empresario es decir, bueno, te voy a poner un arancel del 500%, así negocio, y después dice, bueno, está bien, te lo bajo, pero en realidad siempre es un aumento del arancel. Cerró por el 15% con Japón. Japón está también en una crisis económica. Tiene un crecimiento muy pequeño. Están viviendo también una situación de restricción de la economía japonesa. Los que menos ganan ya están teniendo dificultades, cuando antes esto no ocurría. Entonces está crujiendo también. Está aumentando los votos a la derecha conservadora, al estilo Trump, en el propio Japón. Por eso también este partido tradicional, liberal democrático del Japón, que siempre gobernó, salvo en los años 50, al comienzo, después siempre lideró el Japón, está teniendo derrotas espectaculares, digámoslo, como ha ocurrido en julio. Entonces, bueno, el primer ministro tiene muchas presiones internas y da un paso al costado. Estamos viviendo esa crisis en el Japón por el reposicionamiento de Estados Unidos. Ese reposicionamiento de Estados Unidos está afectando a sus aliados de Occidente, a Europa
y a Japón y a otros países y sectores también. Entonces, por eso estamos viendo este mundo que va cambiando rápidamente, donde el polo de poder está pasando geográficamente a otro sector, ¿no es cierto? Es más, también hay conversaciones de acercamiento entre Japón y China, lo cual era impensable a años atrás, ¿no? Pero lo que pasa que América de primero, o volvamos a ser América grande, como dice Trump, y este conservadurismo económico, es decir, este proteccionismo, volver hacia las fronteras internas de Estados Unidos, hace que vayan crujiendo las relaciones con nosotros. También esto de Trump de decirle, bueno, vayan pagando su propia seguridad. Pero esto no pasa porque los demás aprovecharon de Estados Unidos. Pasa porque Estados Unidos también ocupó Alemania y Japón son países ocupados militarmente por los Estados Unidos. Eso de aliado es relativo en realidad. Sí, son aliados, pero también son países ocupados. La mayor cantidad de soldados estadounidenses fuera del territorio estadounidense, ¿dónde están? Están en Japón y están en Alemania. Parece una noticia de 1945 y estamos en 2025. La mayor cantidad de soldados estadounidenses están dentro del Japón y dentro de Alemania. Es decir, son los países derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Me parece que ya ha pasado demasiado tiempo y bueno, el mundo se va reconfigurando y tenemos estas noticias. Seguimos segundo a segundo lo que está pasando en Francia con la caída del primer ministro y que veremos qué pasa. Protestas hoy en Francia y el 10. ¿Hoy qué día es? Hoy es 8. 8. Hoy es 8. El miércoles. Las protestas, quizás en la protesta más grande de la historia de Francia. Van a paralizar el país. Mira que en su historia ha tenido protestas grandes Francia. Francia es la sociedad civil de francesa, los gremios en Francia son muy fuertes y la sociedad civil también se expresa históricamente, siempre ha sido así. ¿Y puede ser la del miércoles la más grande de la historia? Puede ser la del miércoles, es lo que se va a estar previendo, ¿no? Que probablemente la del miércoles sea la más grande de la historia en toda Francia. Ya han advertido, obviamente, le dan el aviso al gobierno, que se van a movilizar, que van a bloquear carreteras, van a bloquear puertos, van a bloquear plantas y demás. Probablemente allá también lo que están paseando van a tener muchos problemas. Seguramente el miércoles en toda Francia va a haber protestas en contra del gobierno.